Muy buen día, ¿cómo están? Seguimos en la clase de Laboratorio de Informática 2. En esta ocasión vamos a hablar de algunas preguntas de la guía de estudio. Espero abarcar en este video las demás preguntas, pero solo van a aparecer algunas que consideramos. Vamos a hablar de la pregunta número 4. ¿Qué es la celda activa? Es la celda que sobresale de las demás. Normalmente la identificamos porque tiene los bordes más gruesos y es la celda donde aparecerá el texto o valores. Habíamos dicho anteriormente que Excel está compuesto por filas y por columnas. A la intersección de una fila y una columna se le llama celda. Cada uno de esos cuadros que ustedes logran ver ahí son celdas, pero dentro de todas esas celdas hay una que sobresale y a esa se le llama la celda activa. ¿Por qué lo identificamos? Porque aparece con un recuadro resaltado. Podrán ver ahí. Ahí indica que podemos escribir o es donde nos va a aparecer algún resultado. La celda activa es donde yo puedo escribir contenido, valores o calcular un nuevo valor. Por ejemplo, aquí quiero calcular el promedio de primer y segundo parcial. Primer parcial más segundo parcial entre dos valores me va a dar el promedio. Entonces la celda activa me permite escribir valores y el resultado de la operación de esos valores. Y se distingue porque está resaltado. Otra pregunta, ¿de cuántas filas y columnas está compuesto Excel? Está compuesto de 16.386 columnas y 1.048.576 filas. ¿Cómo podemos ver esto? Si ustedes tienen su computadora y tienen instalado el programa Excel, pueden hacer lo siguiente y pueden verificarlo. Van a tener presionada la tecla Control y la tecla de dirección o de navegación que apunta hacia abajo y la presionan. Y ahí van a poder ver que se va hasta la última fila, 1.048.576. Ahora, si quieren ver la última columna, van a hacer lo mismo, la tecla Control y la tecla de dirección que apunta hacia la derecha. Y ahí están llegando a la última columna. Si se fijan, llega hasta XFD. Bien, si ustedes avanzan, pueden observar que después de la Z llega a AA, luego al llegar a AZ empiezan de nuevo con BA, luego cuando ya llegan a BZ, luego sigue CA, CB, después de CB va a llegar a DA, aquí está, miren, y así sucesivamente hasta llegar a la última que es XFD. Al multiplicar todas esas nos va a dar el total de columnas, que son 16.386. ¿Por qué se dice que Excel es una hoja de cálculo? Pues porque permite hacer eso, cálculos, operaciones matemáticas, aritméticas, estadísticas y cualquier otra operación con números. Además de que permite crear y manipular tablas de datos, gráficos y bases de datos. Si se fijaron en el ejemplo que les hice anteriormente, calculamos un promedio, hicimos un cálculo. Podemos hacer cuestiones estadísticas también, calcular mediana, calcular moda, o sea, el número que más se repite, o cualquier otra operación con números. Además de que podemos insertar gráficos. ¿Qué operadores aritméticos podemos usar en Excel? Los operadores que ya conocemos como suma, resta, multiplicación, división. También podemos utilizar operadores relacionales para hacer comparaciones. Si yo quiero ver qué número es mayor que el otro, o si un número es mayor que otro, pues que haga cierta operación. Si no es, pues que haga otra operación. Igual podemos comparar de forma lógica, que son los operadores AND, OR y NOT. Más adelante vamos a ver ejemplos de esto. ¿Cuáles son los campos de aplicación que alcanza Excel? Pues alcanza diversas áreas, como son educación, finanzas, producción, administración, entre muchas otras. Toda persona que necesita trabajar con datos numéricos le puede sacar mucho provecho a esta herramienta. Contadores lo usan. En mi caso, yo lo uso para sus calificaciones. Agrego el promedio, agrego los datos de acumulativo, examen, automáticamente me genera la nota del parcial.
Teniendo el primer parcial y el segundo, automáticamente me genera el promedio. La pregunta 13 dice, ¿por qué a los libros de Excel se les llama libros de trabajo? Porque un libro es una colección de hojas y Excel está formada por hojas también. Bien, aquí puedo agregar más hojas y estas hojas van formando un libro de trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo puedo tener una hoja para una asignatura, otra hoja para otra asignatura y así sucesivamente. Los contadores, por ejemplo, pueden llevar una para partidas diarias, otra hoja para balance general, otra para estado de resultados, y de esta forma están conformando un libro. Podemos agregar hasta 1024 hojas, pero teniendo en cuenta que entre más hojas, y si nuestra computadora no tiene mucha memoria RAM, entonces se puede poner lenta. Normalmente no se usan las 1024, pero hasta ese número se pueden utilizar. ¿Qué es una fórmula en Excel? Son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamiento de valores, produciendo un nuevo valor que será asignado a la celda en la cual se introduce dicha fórmula. En el ejemplo que yo les había dado, el primer y segundo parcial y calcular el promedio, yo establecí una fórmula. Le dije que quería sumar el primer parcial más el segundo parcial y me calculó un promedio. Voy a hacer de nuevo. Toda fórmula va a empezar con el signo igual. Eso le va a indicar a Excel que es un cálculo o una operación. Voy a seleccionar el valor del primer parcial. Seleccionar, miren, hago clic. Y me aparece aquí A3, no me aparece 88, sino que me aparece A3, más el valor del segundo parcial, no me aparece 92, me aparece B3, o sea, el valor de la celda. Esto va entre paréntesis, porque si no va entre paréntesis va a ser un solo relajo. Primero que sume lo que está dentro de paréntesis y después que lo divida entre dos parciales. Entonces yo ahí establecí una fórmula. Pongamos que quiero restar este de este. Ubico donde quiero que me aparezca el resultado. Entonces escribo el signo igual, selecciono el primer valor menos el segundo valor. Entonces ahí establecí una fórmula. ¿Qué es una función en Excel? Una función en Excel es una fórmula predefinida por Excel que opera sobre uno o más valores. Esos valores le llaman argumentos en un orden determinado, o sea que la estructura ya está dada. El resultado se mostrará en la celda donde se introdujo la fórmula. Pues una función no es más que una fórmula ya predefinida, que ya tiene una estructura en la cual nosotros solo vamos a incluir los argumentos o los valores y nos va a devolver otro valor. Entonces es parecido a una fórmula, solo que ya está predefinida. Por ejemplo aquí, un promedio. Hay una fórmula, una función, que ya está predefinida para promedios. No la establezco yo, sino que ya la establece Excel. Por ejemplo aquí, la función es promedio y me está pidiendo los argumentos, número 1, número 2. Lo selecciono y ahí me devuelve un valor. Se fijaron que ya estaba predefinida, ya aparece el nombre. Yo solo selecciono los valores que también reciben el nombre de argumentos y me genera automáticamente el resultado. ¿Cuál es la sintaxis de una función? Cuando hablamos de sintaxis nos referimos a la disposición y orden de la función y sus argumentos. Se debe comenzar con el signo igual, lo mismo que en las fórmulas, luego el nombre de la función y luego sus parámetros o argumentos o valores, como quieran llamarle. La sintaxis es el signo igual, luego el nombre de la función. Existen diversas funciones, aproximadamente 340 funciones que están establecidas por categorías. Ya les voy a demostrar eso. Bueno, entonces el signo igual, luego el nombre de la función. En este caso voy a calcular el promedio. Luego van unos paréntesis y dentro de paréntesis van los argumentos o los valores. En este caso, estos dos. Cierro paréntesis y existen diversas funciones y están por categorías. Aquí están las categorías, miren, financieras, hora y fecha. Y cada una de ellas hace algo en específico. Por ejemplo, las financieras. Aquí me aparece una lista de funciones financieras. Pues quiero utilizar funciones matemáticas y trigonométricas. Aquí me aparecen funciones. Todas estas lo que van a hacer es tomar ciertos valores que ya están escritos y devolver o calcular otros nuevos.
Estas son las categorías que ustedes ya las tienen en una pregunta también, y cada una de ellas a su vez tiene otras, y cada una de ellas genera un nuevo valor. Bueno, esto fue todo lo referente a la guía de estudio. Creo que incluí la mayoría de preguntas, y dentro de las mismas respuestas de esas preguntas incluí otras. Espero que haya sido de utilidad este video, que hayan aprendido, y seguimos en la próxima ya con un ejercicio nuevo en Excel.